Bueno, lo primero que vamos a ver es qué es un aminoácido, ¿no? Esta es la mejor manera que tengo de explicarlo y que obviamente si entraron un cachito antes vieron el video de Creciendo donde habla de ello. Las proteínas son son cadenas armadas por eslabones conocidas como aminoácidos. Entonces el aminoácido es un eslabón de una cadena. Por ejemplo, estaba muy de moda el colágeno. El colágeno es una proteína formada donde uno de los componentes era también la arginina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, ¿Cuál es la ventaja entre el consumo de proteína y el consumo de aminoácidos? Básicamente la ventaja es que el cuerpo toma el aminoácido y construye la proteína que necesita. Entonces, si necesita creatina, y ese aminoácido es parte de la creatina, la construye. Si ese aminoácido es parte del colágeno, lo construye, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa cuando el organismo recibe la proteína? Recibe la proteína, desgrana, digámoslo así, la proteína, o sea, saca los diferentes eslabones y arma proteínas de acuerdo a sus necesidades. Por eso es que el consumo de colágeno para cuestiones articulares, de la piel, etcétera, era más que nada una cuestión de marketing. Y vean ustedes qué cosa interesante, ¿no? A la mayoría de las personas que estábamos distribuyendo productos, en el momento en que estábamos distribuyéndolo y estaba de moda lo del colágeno hidrolizado, siempre nos decían por qué por qué Omniline nos sacaba un producto con colágeno, y que debería hacerlo, etcétera, ¿no? Incluso habían distribuidores que decían, si hubiéramos tenido productos con colágeno, habríamos vendido un montón. Y básicamente porque era todo marketing, era una pérdida de tiempo y era una pérdida de credibilidad. Entonces, eso es básicamente un aminoácido, un eslabón de una cadena que la cadena es una proteína. ¿Y qué es básicamente, qué es lo que hacen las proteínas? Las proteínas sirven para todo lo que tenga que ver con la estructura de nuestro organismo, ¿no? O sea, sirven para construir las proteínas, como les decía, producir energía, regular el metabolismo y, sobre todo, fortalecer el sistema inmunológico. Existen tres tipos de aminoácidos. Esto hay una clase que vi que se llamaba los múltiples usos del Power Maker, donde hablábamos un poco más de ello. Los aminoácidos esenciales son los que nosotros producimos. Existen los no esenciales, o sea, los que inevitablemente nosotros tenemos que incorporar a nuestro organismo, y los condicionales, ¿no? Una de las cosas que tenemos que entender es que si nosotros no tenemos aminoácidos en nuestro cuerpo, no podría crecer, repararse ni funcionar correctamente. Ahora bien, ¿la arginina qué es? La arginina es conocido como un aminoácido condicionalmente esencial. ¿Esto qué significa? Significa que el cuerpo genera arginina. Es más, la producción de arginina llega a su pico máximo a los 28 años del organismo físico. Hace una meseta, y a partir de los 35 años la producción de arginina comienza a caer en el organismo. Biológicamente se dice que nosotros comenzamos a envejecer a partir de los 35 años. No, pero eso es en condiciones normales. ¿Qué pasa si nosotros no estamos en esas condiciones normales? Primero, el consumo de arginina es fundamental en niños, sobre todo cuando no hay crecimiento. Y esto es una cosa que es muy, muy interesante. Si ustedes buscan estudios, van a darse cuenta de que uno de los nutrientes que más se usa para abordar la falta de crecimiento en los niños es justamente la arginina. Sin embargo, nuestros botes dicen que pues, los niños no lo deberían consumir. En condiciones normales no es necesario, pero si el chico tiene problemas de crecimiento, tiene problemas de funcionalidad de algún órgano, deficiencia de funcionalidad de algún órgano, es fundamental que consuma arginina. ¿Por qué? Porque eso va a prevenir cosas muy a futuro, incluso operaciones, ¿no? Por el otro lado, es fundamental, por ejemplo, la arginina en las enfermedades y en la recuperación de lesiones. Por eso es que
uno de los nutrientes que nosotros tenemos que recomendar, y es importante entender esto, regularmente el Power Maker nosotros lo usamos con mucha asiduidad en la cuestión que tiene que ver con lo articular, que tiene que ver con los tendones, que tiene que ver con lo muscular. El Power Maker a través de la arginina es un regenerador. Al ser un regenerador, su campo de acción es muy amplio. Y por ejemplo, uno de los usos que nosotros tenemos que comenzar con lo que tenemos que comenzar a recomendarlo es para los posoperatorios. Cuando una persona es operada, una de las cosas, una de las reacciones que tiene el cuerpo es la de regenerar tejido. Entonces, el Power actúa como un excelente regenerador de tejido. Por lo tanto, para las operaciones de cadera, operaciones intestinales, operaciones de cáncer, etcétera, el Power Maker es esencial. Y por supuesto, es un gran aliado en cuestiones de estrés. Por eso es que muchas veces nosotros lo recomendamos al irse a dormir. ¿Por qué? Porque una de las características que tiene el Power es justamente que ayuda mucho a la relajación del sistema nervioso, fundamental para el manejo biológico del estrés. ¿Dónde se puede encontrar? Básicamente en carnes, lácteos, frutos secos, salmón, en legumbres, en semillas, o sea, semillas oleaginosas regularmente. En eso estamos hablando de la condición natural donde lo podemos encontrar. Que por supuesto, les voy a dar unos datos de contenido, pero esos datos de contenido son muy variables porque están muy relacionados con la calidad de los suelos, la calidad de los vegetales, el tipo de cultivo, etcétera, ¿no? Pero para que más o menos tengamos una idea, veámoslo de esta manera. Y lo he puesto en calorías porque hay una cuestión que regularmente aparece y es la siguiente. Esto todo lo vamos a tomar a 100 gramos. 100 gramos son 30 sobres, perdón, son 10 sobres de Power Maker. 100 gramos son 10 sobres de Power Maker. Lo vamos a hacer todo por 100 gramos. Estos tres elementos, pechuga de pavo, semilla de calabaza y lenteja, son los tres elementos que mayor cantidad de arginina tienen. O sea, pechuga de pavo, 2,2 gramos. Semilla de calabaza, 5,3 gramos por cada 100 gramos, ¿no? Y lenteja, 1,5 gramos. Sin embargo, 10 sobre Power Maker tienen 30 gramos. Y acá es donde está la cuestión interesante, la cantidad de calorías. Piensen ustedes, por ejemplo, que en un momento determinado necesitamos consumir un mínimo de 2 sobres por día, o sea, 6 gramos. Lo más cercano que tendríamos sería semilla de calabaza. 100 gramos de semilla de calabaza por día. Le estaríamos incorporando al organismo prácticamente 600 gramos adicionales a nuestra dieta. Por supuesto, si no comemos absolutamente nada o controlamos los otros 1400 calorías que sería lo lógico que consumiéramos durante el día, no hay problema. Pero si ustedes se ponen a pensar incluso cuánto cuestan 100 gramos de semilla de calabaza y hacen una proporcionalidad con 2 sobres de Power Maker y más o menos tenemos una relación muy parecida. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? El hecho concreto de que nuestros nutrientes estén puestos en un sobre hace que sea mucho más eficiente, hace que sea mucho más práctico, porque estamos analizando exclusivamente el Power Maker como arginina como nutriente. Pero piense usted que Power Maker no es solamente arginina, son minerales, vitaminas, eh, son algunos minerales como boro, zinc, etcétera, ¿no? O sea, no es solamente la arginina. Entonces, vean ustedes el hecho comparativo. Bien, ¿para qué sirve la arginina? Primero, la arginina tiene más de 1000 estudios que comprueban estos ítems. Es uno de los aminoácidos más estudiados. ¿Y por qué es el más estudiado? Básicamente por
el primer ítem, que es la producción de dióxido nítrico en el organismo. Esta característica hizo que 3 científicos recibieran el premio Nobel en 1998, ¿no? Con respecto a la incidencia del óxido nítrico en el organismo, que todas el resto de las reacciones positivas que tiene la arginina se basan justamente en esta capacidad. Mejora la salud cardiovascular. Por lo tanto, una persona que tiene problemas coronarios necesariamente tiene que tomar Power Maker, ¿no? Además, por supuesto, de actúa, pero el Power Maker es fundamental, porque además eh, no solamente mejora la salud del corazón en sí mismo, sino que protege las paredes arteriales. Y eso es fundamental para evitar los ACV. Estimula la producción de hormona de crecimiento, ya comenté, heridas, disfunciones sexuales, falta de maduración de los óvulos, falta de crecimiento de los niños, etcétera. Todo lo que implique generación de tejidos, la arginina es fundamental, por supuesto. Problemas en cartílago, problemas de hernias discales, etcétera. Todo ese tipo de situaciones que implique la regeneración de tejido, el Power Maker y la arginina del Power Maker es un elemento ideal. Ayuda en las síntesis proteicas, por lo tanto, permite que haya un enlace entre proteína y las proteínas se puedan digámoslo, verificar, no es el término verificar, se puedan sintetizar en el organismo en una forma eficiente. Ayuda, como les decía, a la recuperación muscular y a la reducción de la fatiga. Por eso también, por ejemplo, es tan importante el consumo del Power Maker antes de los ejercicios físicos para que provoque 2 cosas. Primero, el Power Maker es fundamental en la formación de creatina, que eso tendría que ser otra charla más, porque obviamente la gente cree que las creatinas comunes, entre comillas las baratas, en realidad tienen mucho efecto orgánico y en realidad no lo tienen, sino que prácticamente son creatinas de segunda o de tercera, por decir algo, ¿no? Ayuda a la cicatrización de heridas, como les decía, y a la regeneración de tejidos, ¿no? Tiene una característica, al ser también un vasodilatador, ayuda mucho en la piel, por ejemplo, en cosas como la flacidez cuando la persona adelgaza, ayuda mucho a la regeneración de los tejidos en el caso de las estrías, ayuda mucho en la microcirculación de la piel para evitar, por ejemplo, la celulitis. O sea, tiene una cantidad de uso impresionante. Fortalece el sistema inmunológico, que en realidad es fundamental que nuestro sistema inmunológico esté un poco más que fuerte, ¿no? Como decíamos, aumenta el rendimiento deportivo, porque tiene otra característica. Ayuda a degradar más rápidamente el ácido láctico, que es el que provoca el dolor muscular después del ejercicio, ¿no? Y por supuesto, ayuda a regenerar el tejido. Recuerden ustedes que cuando una persona hace ejercicio, lo que hace es romper el músculo para irlo formando. Y en ese proceso se libera mucho ácido láctico y el problema es el día después con dolores, fatiga muscular, etc. Bueno, el Power Maker sirve para minimizar esos efectos. Apoya la fertilidad masculina, también la femenina, porque permite, por ejemplo, la maduración de los óvulos. Por eso es que cuando nosotros recomendamos para este tipo de cuestiones, siempre recomendamos el Power Maker como base, el FEM para el caso femenino y el HOMO para el caso masculino, ¿no? Regula el metabolismo de la insulina, por lo tanto, es fundamental también para los diabéticos. De paso, dicho sea de paso, al consumir Power Maker, ser diabético, consumir Power Maker, además de regular el metabolismo de la insulina, es un gran protector de los 3 órganos que afectan a las personas que tienen diabetes: sus ojos, sus riñones y sus extremidades inferiores. Entonces, por eso es que la arginina también es un excelente complemento para la persona que tiene diabetes. Es un neuroprotector,
y ayuda en las funciones cognitivas. Esto es fundamental de entender, como les decía antes, por la protección que verifica en las paredes arteriales, ¿no? Entonces, ayuda no solamente en el caso de los ACV, sino en el caso de las isquemias, etcétera, ¿no? Entonces, es fundamental consumirlo. Además, piensen ustedes en lo siguiente: en el caso del Power Maker, también está acompañado de taurina y está acompañado de vitamina C, elementos fundamentales, por ejemplo, para manejar los estados anímicos, ¿no? Que, dicho sea de paso, ayuda justamente a la reducción del estrés y la ansiedad. Previene la hipertensión pulmonar, por lo tanto es un excelente producto para las personas que tienen problemas de respiración. Yo tengo un par de casos de gente con EPOC que el Power Maker les ha resultado un nutriente esencial para mejorar su calidad de vida. Y como les decía, mejora las cicatrizaciones en quemaduras y heridas. Reduce el estrés oxidativo. Ya hemos hablado un poco del estrés oxidativo. Simplemente es la oxidación de nuestras células, y esa oxidación lo que provoca, por ejemplo, es un envejecimiento prematuro, la posibilidad que se despierten enfermedades como cáncer, por ejemplo, y reducir este estrés es fundamental para mantener la salud y para preservar, digámoslo así, nuestros órganos, digámoslo así, saludables, ¿no? Recuerden ustedes que ya la medicina habla de una edad biológica del cuerpo en sí, y después habla de edades biológicas de acuerdo a los diferentes órganos. Un ejemplo concreto: va a tener un órgano mucho más envejecido, los pulmones mucho más envejecidos, un fumador que un no fumador. O mucho más envejecido va a tener el hígado una persona que bebe alcohol al que no bebe, y así sucesivamente, ¿no? Eh, También apoya los tratamientos de insuficiencia cardíaca. Favorece la, mm, la- elimina las toxinas del hígado, y elimina las toxinas también de nuestra vesícula, ¿no? Y es un gran regulador del peso corporal. Por lo que ya les decía antes, por ejemplo, una persona que está haciendo algún tratamiento de control de peso regularmente tiene problemas luego con los colgajos. Si la situación es demasiado evidente, donde hay una pérdida, qué sé yo, muy grande de, de peso, qué sé yo, 50, 60 kilos, obviamente ese proceso no, digámoslo así, no lo cubre la arginina. Pero si hablamos de una persona que quiere bajar, qué sé yo, 10, 12 kilos, y el consumo de arginina va a permitir, por ejemplo, que la piel pueda generar tonicidad en la piel, y que no existan esos colgajos y esas, esas pieles caídas, etcétera. O sea, permite que eso suceda, ¿no? Entonces, es un gran aliado en el proceso del control de peso. Y bueno, llegamos al momento de hablar un poco de ají pure. Primero, este producto se fabrica en Japón y es eh, Ajinomoto, que es la empresa que lo hace, es muy conocida por el aditivo eh, llamado genéricamente Ajinomoto, que en realidad es glutamato monosódico. Glutamato monosódico es conocido mundialmente como el quinto sabor, y es una es un producto que lo que hace es activar el sabor en los alimentos. Y cuando lo hizo esta empresa en el año 1909, la idea fundamental, o que lo descubrió, lo sintetizó, la idea fundamental era eh, usarlo en las raciones militares. ¿Por qué? Porque obviamente con ese aditivo se apaga, por ejemplo, el sabor de azumagado, los sabores a viejos, etcétera, ¿no? Cuando la Segunda Guerra Mundial desaparece, toda esta tecnología queda en manos de los ejércitos ganadores, que en este caso fueron los Estados Unidos.
Y ellos tomaron esa tecnología y la volcaron en las comidas rápidas inicialmente. Y se dieron cuenta de que las comidas rápidas, usando este nutriente, lo que hacía era generarles adicciones a las personas a las comidas rápidas. Eso fue en los años 50. El resultado de ello es que a partir de los años 60 se dispararon los cánceres de colon, entre otras cosas. Además se disparó la obesidad, etcétera. Recuerden ustedes que los primeros países donde la obesidad se empezó a hacer endémica fueron los Estados Unidos, que era justamente la base del lugar donde estaba la famosa comida rápida, ¿no? Ahora bien, si bien es cierto el nombre genérico es ese, la empresa en sí misma no tiene nada que ver con los efectos que luego provocó comercialmente su descubrimiento. Pero sin embargo, la empresa siguió trabajando, es más, tiene presencia en 35 países. ¿Y qué es lo que hace regularmente? Trata de sintetizar nutrientes a partir de los procesos más naturales posibles, ¿no? Entonces, no solamente hace arginina, sino que hace citrulina, hace un montón de otros nutrientes y trabaja mucho también con la industria alimenticia. Entonces, ¿qué es lo que hace o qué hizo? En los 50, la empresa empezó a desarrollar un método avanzado de fermentación microbiana para producir aminoácidos de alta pureza. Y después esto lo vamos a ver, pero les doy un adelanto. La arginina que ustedes pueden encontrar comercialmente, la mayoría de los productos que dicen tener arginina, no es agipure, es una arginina diferente. ¿Cómo se hace? Básicamente, esta empresa lo que hace es usar fermentación de determinados elementos para extraer los aminoácidos. Por lo tanto, son naturales. O sea, se produce un efecto orgánico para producir el aminoácido. No solamente la arginina, sino que otro. Existe otra forma de sacar la arginina, que es a partir de plumas y pelos. Por supuesto, vamos a ver las diferencias de los grados de pureza, la diferencia de la biodisponibilidad, etc. Entonces, ¿qué pasa? Ajinomoto lo que hizo fue fortalecerse en los años 50 y usar nada más que elementos naturales. Por lo tanto, todo lo que existe dentro de esta empresa es absolutamente vegano, porque no trabaja con ningún compuesto animal. Y menos ese tipo de cuestiones que son desechos, pluma y pelo son desechos. En los 80 y 90, que fue cuando comienzan las investigaciones del óxido nítrico, perfeccionó la fermentación de la arginina y eliminó totalmente todas las fuentes animales. Al eliminar eso, garantizó la pureza. En la actualidad, el aginopure, o sea, la arginina aginopure, es absolutamente orgánica y es absolutamente pura. Estas son algunas de las garantías o certificados de calidad que tiene, ¿no? Por eso es que es una de las mejores garantías que tiene es que está registrada en la farmacopea de los Estados Unidos. Que la farmacopea de los Estados Unidos, para que ustedes más o menos lo vean, es así. Los Estados Unidos tienen dos órganos reguladores, la FDA y la farmacopea. La FDA es, digámoslo así, la que certifica los productos a nivel comercial, ¿no? Que por supuesto sus estándares son altísimos, pero la farmacopea norteamericana es la que certifica la seguridad de los productos al 100%. O sea, es preferible, digámoslo así, es más confiable la certificación de la farmacopea que la certificación de la FDA, ¿no? El proceso de fabricación. Primero se utilizan bacterias especializadas. Recuerden ustedes que el mundo de las bacterias son infinitos. Lamentablemente la gente cuando le hablan de bacterias se acuerda del COVID.
o se acuerda de algún otro tipo de cosas, ya sea asociaciones libres con virus, bacterias, etcétera, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, que hay personas que tienen una enfermedad viral y toman antibióticos, y eso es lo mismo que nada. Pero bueno, son esas asociaciones libres que hace la gente, ¿no? Estas bacterias convierten fuentes naturales, melaza y almidones vegetales, en arginina. Entonces realizan una fermentación. No es con el único nutriente que hacen fermentación, las vitaminas también las hacen de esa misma manera y producen la arginina. Ese es el primer paso. El segundo paso es una purificación, ¿no? Entonces se eliminan todas las impurezas que puedan existir para eliminar residuos y todo componente no deseado. El tercer paso es analizar la pureza. ¿Por qué es necesario analizar la pureza? Porque es fundamental para que tenga la certificación en la farmacopea de Estados Unidos, Europa y Japón. Si no, no podría pasar esos trámites rigurosos. Y lo otro que se realiza es la micronización para mejorar la solubilidad y la absorción en el cuerpo. Esto también permite, por ejemplo, que puedan controlar y evitar, por ejemplo, la degradación y la contaminación. Entonces, digámoslo así, ahí está hecha la, 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 las- la arginina. Ahora bien, acá tienen ustedes la gran diferencia. Una cosa es la arginina agipure y otra cosa es la arginina común. Primero, la fuente, ¿de dónde la saca? En el caso del agipure sale, ya les comentamos, eh, de, de- de melaza y de almidones, o sea, la fuente es vegetal, ¿no? Es fermentación vegetal. Las argininas comunes se sacan básicamente de plumas de ave o cabellos de animales. Les comento algo para que más o menos se entienda. Antiguamente, digamos a principios de los años del siglo XX, era muy común que los médicos, cuando a una persona se estaba estresada, enferma y todo lo demás, además de enviarlo a que hiciera cama, le recomendaban que le hicieran una sopa de gallina o una sopa de pollo, ¿no? Antiguamente las sopas de pollo se hacían con el pollo. No se sacaba la piel, no se sacaba las articulaciones, no se elegían las partes. Es más, se usaban mucho las patas del pollo. Y la persona recibía eso. Por supuesto, estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, donde obviamente los llamados pollos con la técnica broiler no existían. Ahora la pregunta concreta es, ¿por qué eso? Bueno, porque en la grasa de las aves hay mucha arginina. Entonces, le daban eso como nutriente y le permitían a la persona generar una regeneración del cuerpo y salir de los estados de enfermedad mucho más rápido. Recuerden que la gran fuente común de arginina estaba en la pechuga de pavo. Pero no en la pechuga nada más, en todo el pavo. Lo que pasa es que la pechuga estaba concentrada. Y lo mismo pasaba con el pollo, con el pato, con el ganso, etcétera. Entonces, por eso usaban la sopa. Hoy en día, si una persona hace una sopa de pollo cualquiera, lo que está consumiendo son disruptores hormonales, antibióticos, eh, anticonceptivos y hasta microplástico está consumiendo, ¿no? Bien, la pureza. En el caso de la Jipure es el 99% o más. O sea, siempre ustedes se dan cuenta que se usa el 99 y no el 100 por una cuestión de índice de incerteza. Pero la arginina común y corriente puede llegar a tener un máximo de un 85% de pureza. La seguridad. Bueno, ya vimos en la seguridad de grado farmacéutico el hecho que esté registrada en la farmacopea de Estados Unidos indica eso. En el caso de la arginina común, puede contener impurezas. La biodisponibilidad, o sea, lo que absorbemos, que eso es muy, muy importante. O sea, una cosa es, por ejemplo, piensen en lo siguiente.
El, el magnesio, por ejemplo, se me ocurre en estos momentos. El magnesio tiene, por ejemplo, cuando la persona consume en forma de cloruro de magnesio, tiene una biodisponibilidad del 12%, o sea, de lo que consume el 12% es magnesio que se absorbe en el organismo. En el caso del citrato de magnesio sube al 16%, no, no más. Eso es biodisponibilidad. Bueno, la biodisponibilidad de la arginina de Gepure es altísima. Y la biodisponibilidad de la arginina común es de media baja. ¿Por qué? Porque al no tener grado farmacéutico, tiene impurezas. Y esas impurezas también bajan el nivel de absorción dentro del organismo. Puede aparecer, ¿cuáles serían las impurezas? Una cosa es la L-arginina y otra cosa es la D-L-arginina. ¿Cuál es la diferencia? La D-arginina se usa en laboratorio, o sea, no tiene ningún tipo de disponibilidad orgánica. Es una estructura similar a la arginina, pero que no es asimilable en el organismo. Es para más o menos para que lo entiendan, es como una flor de plástico. O sea, no es natural. Ustedes la plantan la flor y no va a crecer nunca porque es una flor de plástico. Eso es la D-arginina. D viene de dextrógeno y L viene de libógeno. Ahora bien, el, cuando existe la sintetización de la arginina común, regularmente también se produce D-arginina, que obviamente es la estructura, pero que no tiene ningún tipo de asimilación. Entonces, ese tipo de falta de asimilación hace que la biodisponibilidad sea muy baja y que sea muy, muy poca la L-arginina que puede llegar a tener, digámoslo así, una propiedad que pueda ser disponible para el organismo. Por eso se habla de L-arginina, o sea, están combinadas las dos argininas. Si fuera D-arginina, D/arginina, y no serviría para nada. E-arginina, pero no sirve para nada. Es vuelvo a insistir en una flor de plástico. En el caso de la DL-arginina sería más o menos como un ramo de flores donde tenemos flores naturales y flores de plástico. Creo que el ejemplo más o menos hace que se entienda. Y el respaldo, bueno, en el caso de la Gepure, el respaldo científico existe porque existe también toda una suerte de certificaciones. Y el respaldo científico de la arginina común y corriente es variable de acuerdo a digámoslo así, el nivel de, digámoslo así, de precariedad con el que está hecha el nutriente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que encontramos en un sobre de Power Make? Encontramos arginina de 3 gramos, fundamental. 6 gramos es lo ideal. Lo ideal. O sea, 3 gramos nos ayudan, 6 gramos nos ayudan mucho más. 6 gramos es lo ideal. Es más, para la nutrición deportiva, 6 gramos es lo ideal, ¿no? Pero además de eso, tiene vitamina C, E, B5 y vean ustedes calcio, cromo, zinc, cobre, colina, que esta es una cuestión muy interesante. La colina, en el caso del Power, ayuda muchísimo para los dolores. Por eso es que también las personas lo consumen y después dicen, se me quitó el dolor. Bueno, la colina junto con la arginina juegan un factor muy importante en el proceso de control del dolor. La taurina juega un proceso muy importante junto a la arginina en la capacidad de, a ver cómo les explico, en la capacidad de generar energía, pero no energía alterada, no energía de tipo vital, para que más o menos lo entendamos. Y hay un hecho que es muy interesante, que es la combinación de colina con vitamina B5. ¿Por qué? Porque ayuda mucho para los procesos de los reflejos. Por eso el Power Maker está registrado en la Colon List, o sea, está registrado como nutriente antidoping, porque es fundamental para las personas que realizan deportes donde sus reflejos son fundamentales. Prácticamente todos los deportes el reflejo es fundamental. Pero, por ejemplo, si tenemos personas que hacen ciclismo, básquet, tenis, fútbol, etcétera, donde necesitan esa relación de mano-cerebro o pie-cerebro, el Power Maker es ideal. Entonces, en definitiva,
¿La arginina Agipure es segura? Sí, sí, tiene una pureza del 99%. ¿Cómo tomarla? Mire, decía, 6 es lo ideal, pero por ejemplo, como segura se puede tomar hasta 18 y 24 gramos por día. Entendiendo algo, si lo tomamos, por ejemplo, es para una regeneración de algo específico y que requiere esa cantidad de arginina en nuestro organismo, qué sé yo, la recuperación de una operación muy difícil, la recuperación deportiva, qué sé yo, un deportista que tuvo una operación en alguna articulación y que necesita regenerarlo rápido, es ideal, ¿no? Y se puede combinar con otros suplementos, bueno, ya lo vimos. Se puede combinar perfectamente con otros, eh, otros nutrientes, incluyendo vitaminas, incluyendo minerales y otros aminoácidos. Dicho esto, y esperando haber sido eh, lo más específico posible, con esto damos terminado por nuestra charla. ¡Upa! ¡Qué cantidad de gente que se unió!